Este es el video de la entrega del segundo corte para la asignatura Ingeniería de Materiales. Este proyecto tiene como título Corrosión de aluminio a diferentes temperaturas y concentraciones de HCl. Los integrantes son Juan Antía, Jeremy Fandiño, Paula Gabriela Flores, Andrea Saugal y yo, Juan Pablo Vega. Bueno, para comenzar con la metodología del diseño experimental, nosotros tenemos un diseño experimental 2 a la 2. Esto significa que nosotros tenemos dos factores y dos niveles. Nuestros factores tenemos temperatura y concentración de ácido. Y los niveles para la temperatura serían 25 grados Celsius y 40 grados Celsius. Y para la concentración del ácido tenemos 10% y 20% peso pues, de HCl. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una muestra a 25 grados Celsius y 10% de concentración, otra a 25 grados Celsius y 20% de concentración, otra a 40 grados Celsius y 10% de concentración, y finalmente una a 40 Celsius y 20% de concentración. Bueno, para continuar tenemos materiales y equipos. Nosotros como materiales usamos tubos de aluminio de 1/4 de pulgada, los cuales cortamos aproximadamente para dejarlos de una longitud de 40 centímetros. Estos lo cortamos con cegueta y pues lo lijamos para que tuviera una superficie pareja. Además de esto, pues utilizamos para cada prueba 75 mililitros de HCl. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal tenemos 150 mililitros de HCl a una concentración del 10% y 150 a una concentración del 20%. Como equipos, nosotros utilizamos la balanza analítica y el pie de rey. Aparte de esto, el baño termostatado y 4 vasos de precipitados. Además de una probeta para medir la cantidad de líquido que requería cada prueba. Con todo esto, tomamos distintas pruebas. Queríamos saber los pesos iniciales y finales. Para esto utilizamos la balanza analítica. Además, también queríamos saber el grosor de la pared del tubo. Para esto utilizamos el pie de rey, tomando el grosor inicial y el grosor final. Todo esto para saber qué tanto había afectado el ácido clorhídrico a la tubería de aluminio. La corrosión es un proceso electroquímico que ocurre cuando un metal entra en contacto con una solución acuosa, en este caso el ácido clorhídrico. En este proceso se desarrolla una reacción de óxido-reducción que altera la microestructura y las propiedades de los materiales como el aluminio. En condiciones ácidas, el aluminio reacciona químicamente con el HCl formando cloruro de aluminio y liberando hidrógeno gaseoso, como se representa en la siguiente ecuación química. Esta reacción se acelera en mayores concentraciones del ácido y genera un burbujeo sobre la superficie, lo cual causa erosión localizada, contribuyendo al ataque químico y la degradación superficial del material. Pero además hay otro fenómeno clave. El aluminio forma naturalmente una capa pasivadora de óxido, la alumina, que es el óxido de aluminio que actúa como barrera protectora contra la corrosión. Sin embargo, el ácido clorhídrico puede disolver esta capa, dejando el material base totalmente expuesto. Cuando esta capa desaparece, la corrosión se acelera considerablemente, dando lugar a una pérdida de material uniforme o localizada, como picaduras, lo que afecta a la integridad del metal, como se ve representado en la figura B11.
A nivel molecular, estas reacciones ocurren en la llamada capa eléctrica doble, ubicada entre el metal y la solución. Esta zona de aproximadamente 10 nanómetros está compuesta por la capa compacta de Stern, que es la que está más cerca al metal. Ahí se quedan pegados los iones como los cloruros que vienen del ácido. Estos iones se adhieren con fuerza y son los que inician muchas de las reacciones que se llevan en la corrosión. Luego viene la región de Helmholtz, donde los iones ya no están tan pegados entre sí, pero aún se mantienen cercanos. Aquí los iones están envueltos por moléculas de agua, como si estuvieran en una especie de escudo líquido que les permite moverse un poco más libremente, pero siguen influyendo en la superficie del metal. Por último está la región de Gouy-Chapman, que es como la zona más lejana del metal, donde las cargas se distribuyen poco a poco para equilibrar todo el sistema. Esta zona controla en su mayoría cuán rápido se mueven los iones hacia el metal y por lo tanto cuánto y qué tan rápido se corroe el aluminio. A medida que el aluminio se oxida, pasa del estado de oxidación 0 al estado +3, liberando electrones que son tomados por protones del medio. El resultado de esta corrosión es la formación de hidróxido de aluminio, que se precipita como un gel blanco en las zonas corroídas, alterando la textura y generando zonas debilitadas. Todo este proceso hace que la microestructura del metal se modifique, dado que se genera desgaste superficial, se forman fisuras y picaduras del metal y se debilitan los límites de grano, reduciendo su resistencia y durabilidad. Para este análisis de resultados vamos a estudiar la corrosión del aluminio utilizando ácido clorhídrico en diferentes concentraciones. Se trabajó con 4 tubos de aluminio, A, B, C y D. Los tubos A y B fueron expuestos a una solución de HCl al 20%, mientras que los tubos C y D fueron sometidos a HCl al 10%. Todos los tubos estuvieron en contacto con la solución durante 2 horas y se midieron parámetros clave como pérdida de masa área expuesta y la tasa de corrosión o CPR. Las columnas que tenemos en la tabla son K, que viene siendo una constante necesaria para el cálculo de penetración de la corrosión. Su valor cambia dependiendo del sistema de unidades utilizado. W, que representa la pérdida de masa en miligramos para cada tubo. Rho, que es la densidad del aluminio, fija en 2,69 gramos centímetro cúbico. A, que es el área superficial expuesta en centímetros cuadrados. T, el tiempo de exposición en horas. Y finalmente la CPR o tasa de corrosión calculada para cada tubo. Empezando con la pérdida de masa, vemos que los tubos tratados con HCl al 20% sufren una corrosión mucho más agresiva. El tubo A perdió 4.183.5 miligramos y el tubo B 4.102 miligramos aproximadamente. En cambio, los tubos expuestos a HCl al 10% presentan una pérdida mucho menor. El tubo C perdió 2.035 miligramos y el tubo D 1.998 miligramos aproximadamente. Esto muestra un efecto casi doble de la concentración sobre la corrosión. Un aumento del 10% en la concentración del ácido provocó casi el doble de pérdida de masa en el mismo periodo a la misma temperatura. La tasa de corrosión expresada en milímetros por año se calculó usando una fórmula estándar que considera la masa perdida, densidad material, área expuesta y tiempo. Los resultados fueron: tubo A 720 milímetros año, tubo B 696 milímetros año, tubo C 354 milímetros año y tubo D 346 milímetros sobre año. Estos valores refuerzan el patrón observado. El ácido más concentrado produce tasas de corrosión aproximadamente el doble que el ácido más diluido. La superficie expuesta de los tubos fue similar, entre 93,5 y 95,9 centímetros cuadrados. Aunque una ligera variación, estas diferencias son mínimas y no explica la gran diferencia en corrosión observada. Por ejemplo, el tubo A con 94,6 centímetros cuadrados tuvo un CPR de 720 milímetros año, mientras que el tubo D con 93,9 centímetros cuadrados tuvo un CPR de solo 346 milímetros año. La diferencia de superficie es de apenas menos del 2%, mientras que la diferencia en corrosión es más del 100%.
Esto valida que el diseño experimental fue controlado adecuadamente. La única variable que realmente cambió entre los pares de tubos fue la concentración del ácido, lo cual permite una comparación directa y fiable entre ambos grupos. Además, todos los tubos fueron expuestos durante el mismo periodo de tiempo y a la misma temperatura, eliminando otras fuentes de error. También cabe agregar que para la segunda parte del experimento se valoran las mismas concentraciones pero con una temperatura mucho más elevada. Cuando comparamos tubos dentro del mismo grupo, los resultados son notablemente consistentes. Los tubos A y B, ambos en ácido clorhídrico al 20%, tienen CPRs de 720 y 696 milímetros por año, una diferencia del solo 3.3%. De forma similar, los tubos C y D en ácido clorhídrico al 10% muestran unas tasas de 354 y 346 milímetros por año, con una diferencia apenas del 2.2%. Esta consistencia interna demuestra que el experimento fue bien ejecutado. No se observan anomalías o desviaciones significativas que indiquen errores experimentales. En otras palabras, los resultados son repetibles y confiables. Además, esto sugiere que no hubo grandes variaciones debidas a manipulación de muestras, impurezas visibles o defectos evidentes en los tubos. Todo apunta a que el principal factor que definió la tasa de corrosión fue, efectivamente, la concentración del ácido. La importancia industrial del estudio de la corrosión del aluminio. La corrosión de materiales metálicos es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan múltiples industrias. Este fenómeno, aunque ampliamente estudiado, sigue siendo responsable de pérdidas millonarias por cada año debido a fallas en equipos, estructuras y componentes. Por ello, entender cómo ciertos metales se comportan frente a ambientes agresivos es una tarea fundamental para mejorar la eficiencia, la durabilidad y la seguridad de los sistemas industriales. Este estudio se enfocó especialmente en el comportamiento del aluminio en presencia del ácido clorhídrico, uno de los agentes corrosivos más comunes en procesos industriales. El objetivo fue cuantificar cómo varía la tasa de corrosión del aluminio al modificar la concentración del ácido clorhídrico y qué implicaciones puede tener esto en aplicaciones prácticas. El aluminio es un material muy utilizado en sectores como transporte, alimentos, farmacéutica, construcción y aeroespacial, entre otros. Su uso masivo se debe a que es ligero, resistente y en condiciones normales forma espontáneamente una capa de óxido de aluminio que actúa como barrera protectora frente a la corrosión. Sin embargo, cuando se expone a un medio ácido como el HCl, esa capa se disuelve, dejando el aluminio base completamente expuesto a la reacción química. En este entorno, el aluminio reacciona con los iones del ácido liberando hidrógeno gaseoso y formando un cloruro de aluminio en solución. Esta reacción acelera el desgaste del metal y puede comprometer su integridad estructural. Aunque la corrosión suele verse como algo negativo en algunas industrias, también se aprovecha de forma controlada. Por ejemplo, en la industria del arte o la arquitectura se usa para dar acabados envejecidos o rústicos a ciertos metales. También en la minería o tratamiento de aguas, algunos procesos controlados de corrosión ayudan a separar materiales o limpiar superficies. Lo importante es saber cuándo y cómo usarla a favor y cuándo evitarla. En plantas de tratamiento químico o limpieza industrial, el uso de ácidos para remover óxidos o incrustaciones debe estar cuidadosamente controlado para evitar degradación prematura del equipo. En el sector aeroespacial o automotriz, pequeñas pérdidas de material pueden alterar la distribución de tensiones o provocar fallas en zonas críticas. En la industria alimentaria o farmacéutica, donde se usan soluciones de limpieza ácidas, es vital conocer la resistencia a los materiales de las tuberías y recipientes. Este tipo de estudios, aunque relativamente sencillos desde el punto de vista experimental, aportan información valiosa para seleccionar adecuadamente materiales, definir condiciones de operación, implementar recubrimientos protectores o establecer protocolos de mantenimiento más eficientes. En conclusión, entender cómo responde el aluminio ante agentes corrosivos comunes como el ácido clorhídrico es una herramienta práctica que permite minimizar los costos de reparación, evitar paradas de planta, prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la seguridad en entornos industriales exigentes.